estrenamos púlpito nuevo, a lo mejor algunos se dieron cuenta, otros jamás, pero eso sucede, eso sucede. Así que vamos ahí de a poquito avanzando. Ustedes han visto cómo hemos ido hermoseando este lugar, este santuario, para la gloria del Señor. Esto no es para los hombres, es para la gloria del Señor. Así que vamos ahí, por favor, a sus Biblias. Marcos capítulo 8. Marcos 8, vamos a leer desde el versículo 22 al 26. Marcos 8, versículos 22 al 26. Escuchemos con atención lo que Dios nos dice en su palabra. Jesús fue a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocara. Entonces, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Después de mojarle los ojos con saliva e imponerle las manos, le preguntó: ¿ves algo? Al mirar, él decía: veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Luego puso otra vez las manos sobre sus ojos y el ciego miró intensamente. Y fue restaurada su vista y veía todo de lejos y claramente. Entonces Jesús lo envió a su casa diciéndole: no entres en la aldea. Hasta allí la lectura de hoy. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos acerca de aquella triste condición conocida como ceguera espiritual. Dijimos que es una terrible afección, una terrible enfermedad espiritual y que ciertamente todos en algún momento la hemos padecido. Hemos sufrido de ceguera espiritual. Vimos también que aún los discípulos del Señor Jesucristo, aquellos que estaban lado a lado, aquellos que caminaban con Él, también padecían esta condición. A pesar de estar con Jesús, de oír sus enseñanzas, de ver sus grandes obras, aún no captaban en plenitud quién era Jesús y qué vino a ser Jesús. Pero vimos también que hay esperanza para aquellos que reconocen su ceguera espiritual, ya que Jesús promete a sus discípulos que un día podrían ver claramente. Un día verían con claridad. Este tema de la ceguera espiritual inunda todo el capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Y el texto que tenemos delante de nosotros ilustra de una manera bastante singular lo que el Señor hace cuando Él restaura nuestra visión espiritual, cuando permite que veamos claramente. Hay muchas cosas en este texto que nos parecen extrañas. ¿Por qué Jesús sanó a este hombre de la manera que lo hizo? ¿Por qué no le permitió entrar nuevamente en la aldea? Son preguntas válidas, son preguntas interesantes. Pero ese tipo de preguntas y ese tipo de detalles no debe retirar nuestra atención de aquello que es principal. Jesús puede hacer que veamos lo que ahora no vemos. Jesús puede hacer que veamos lo que ahora no vemos. Por lo tanto, hoy quiero compartir con ustedes el siguiente tema: ver con claridad. Ver con claridad. Lo primero que vemos es que el texto nos habla de una condición inhabilitante. Una condición inhabilitante. Marcos nos dice que Jesús fue a Betsaida y entrando allí le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocara. Esto no es para nada llamativo. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús hacía sanidades, que Jesús curaba personas, que Jesús restauraba la salud de muchos. Y las personas lo buscaban precisamente por eso. ¿A quién no le gustaría? ¿Quién de aquí sería capaz de decir: mira, yo conozco a alguien que sana a las personas, yo estoy enfermo, pero no tengo ningún deseo de ir a verlo?
Ninguno de nosotros haría eso. Y sucedía exactamente lo mismo con Jesús. Ahora, en este caso en particular, se trataba de un ciego que era llevado por otros y estos otros le pidieron a Jesús que lo tocara a fin de que fuera sanado. La ceguera era considerada una de las maldiciones en el mundo antiguo del lejano, o del cercano mejor, Oriente. Muchas veces era provocada por los fuertes rayos del sol y otras veces por algún tipo de infección no tratada causada por la falta de higiene. Ahora, este hombre obviamente no podía valerse por sí mismo. Por eso fue traído por otros a Jesús. Su condición era tal que él dependía completamente de los demás. Ahora fíjense que la ceguera espiritual no es menos real y trágica que la ceguera física. Nos deja espiritualmente inertes, nos deja en tinieblas, sin la posibilidad de ver a Cristo, sin la posibilidad de entender el Evangelio. Pablo nos dice que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Es decir, parte de la acción satánica, parte de la acción diabólica es cegar, es mantener en la oscuridad, es impedir que las personas sean iluminadas, como dice Pablo, con el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Y ya hemos visto que los discípulos padecían ceguera espiritual. Por lo tanto, no podemos pensar que esta sea una condición aplicable solo a los incrédulos. Los creyentes pueden padecerla, pueden tenerla también. Al respecto, Martin Lloyd-Jones escribe lo siguiente: me preocupan los cristianos que por no tener esto claro se hallan inquietos, infelices y desdichados. Casi es imposible definirlos. Hay veces en que hablamos con gente así y pensamos, ¡he aquí un cristiano! Pero luego volvemos a encontrarnos con esa misma persona y de inmediato nos asalta la duda y tenemos que decir, si éste puede decir y hacer algo así, no puede ser cristiano. Y cada vez que nos encontramos con alguien así, tenemos una impresión diferente. Nunca sabemos con seguridad si es o no cristiano. Decir que sea ciego o que no lo sea resulta insatisfactorio. Pero hay un problema aún mayor, y es que no solo otros tienen esa impresión de tales personas, sino que ellas mismas tienen esa impresión de sí mismas. Voy a permitirme reconocerles esto. Son infelices porque ellos mismos no saben quiénes son. Algunas veces, luego de haber asistido a algún culto, puede oírseles decir, sí, soy cristiano y comparto esta fe. Pero algo sucede más tarde y declaran, no es posible que yo sea cristiano. Si lo fuera, no tendría tales pensamientos ni me sentiría movido a hacer lo que hago. De modo que comparten con otros cristianos las mismas preocupaciones acerca de su personalidad. Se sienten cristianos, pero no están seguros de serlo. Parecen saber del cristianismo lo suficiente para no disfrutar de los placeres del mundo y sin embargo no saben lo suficiente como para sentirse contentos con ellos mismos. No son ni fríos ni calientes. Pueden ver y sin embargo son ciegos. Es una afección, es una realidad que no solo afecta a los incrédulos. La ceguera espiritual afecta también a creyentes. Ahora, ¿qué debemos hacer con tales personas? Bueno, lo mismo que hicieron estos hombres, llevarlos a Jesús y rogar por ellos. ¿Y qué pasa si soy yo? ¿Qué pasa si yo padezco de ceguera espiritual? Bueno, tengo que hacer exactamente lo mismo, ir a Jesús y rogar por mí. No te engañes. La ceguera espiritual es una grave enfermedad. Puedes tenerla a pesar de que vengas a la iglesia, a pesar de que leas de vez en cuando tu Biblia, a
pesar de que hagas tu devocional, a pesar de que ores antes de las comidas. Y lo peor es que no podemos sanarnos de ella por nosotros mismos. Necesitamos ayuda y no la encontraremos en ningún otro excepto en Jesucristo. Tenemos entonces en primer lugar una condición inhabilitante. La ceguera espiritual nos impide ver claramente a Jesús, nos impide ver claramente la salvación. En segundo lugar, el texto nos habla de un milagro diferente, un milagro diferente. Ya dijimos que este hombre fue traído a Jesús, y es aquí donde todo este registro se pone muy interesante. Jesús, a diferencia de otras ocasiones, no dice, sé sanado, o que se restaure tu visión. Al contrario, Jesús hizo varias cosas especiales, singulares, diferentes. En primer lugar, nos dice el texto que tomó al ciego de la mano. Lo tomó de la mano. Ahora fíjense, este pequeño gesto es de por sí significativo. ¿Qué significa cuando nosotros tomamos la mano de alguien? ¿Qué significa? Bueno, es una manera de establecer contacto con el otro. Y en este caso en particular, Jesús tomó la mano de una persona que por su condición siempre era pasivo en sus relaciones sociales. Él no podía tomar la mano de otras personas, él no podía tocar a otras personas. ¿Por qué? Porque él era ciego, él no podía ver, pero él sí era tocado por otros. Entonces Jesús le tomó de la mano, estableciendo de esa manera un contacto estrecho con él. Ahora fíjense, siempre que nos aproximamos a Jesús, Él hace exactamente lo mismo. Él nos toca, Él nos toma de la mano, Él establece contacto con nosotros. Y eso es una demostración de su gran compasión, de su proximidad. Recuerden, Jesús no es un Dios lejano, no es un Dios apartado, sino que Él es el Dios hombre, Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Se hizo uno de nosotros para estar con nosotros, para estar junto a nosotros. En segundo lugar, nos dice el texto que Jesús no solo tomó de la mano a este hombre, sino que lo sacó fuera de la aldea, dice el texto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? Uno podría pensar, bueno, lo hizo para evitar que la multitud lo viera haciendo este milagro, porque había mucha gente que lo único que hacía era seguirlo por los milagros que hacía. Una especie de showman. Va haciendo cosas y todos van detrás de él, todos lo siguen. Es una posibilidad. Pero también podríamos decir que Jesús lo sacó de la aldea porque era una manera de valorar a este hombre. Era una manera de estar personalmente con él y de esa forma demostrarle personalmente su amor por él. No quería dejarlo como uno más entre la multitud, sino que lo llevó aparte, lo sacó de la vista pública para que estando solo con él pudiera revelarle su amor sanándolo de su ceguera. Y muchas veces Jesús hace exactamente lo mismo con nosotros. Nos retira del lugar donde estamos, nos saca del bullicio, del ruido que nos rodea, nos aparta de los ojos de otros. ¿Para qué? Para mostrarnos su amor y para bendecirnos. Un tiempo a solas con Jesús es verdaderamente significativo, no por lo que podemos obtener de Él, sino por el placer, el deleite de estar con Él. Pero también Jesús, nos dice el texto, mojó los ojos de este hombre con saliva y le impuso las manos. Algunos eruditos dicen que en aquella época se creía que la saliva tenía un poder curativo, era un remedio para los ojos. Pero no tenemos que engañarnos. Jesús no creía en eso. Al contrario, Jesús usó la saliva como un medio tangible para despertar la fe en este hombre. Fíjense,
En los evangelios nosotros encontramos 7 sanidades a ciegos. 7. Cada una de ellas, o mejor dicho, en cada una de ellas Jesús utilizó un método diferente para sanarlos. No los sanó a todos por igual. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice algo muy claro y muy importante. Jesús no nos trata a todos por igual. No nos trata como un producto que salen todos iguales de la misma fábrica. Jesús en este caso lo trató como un individuo particular, como alguien especial. ¿Y eso qué nos dice? Insisto, que Jesús no nos trata a todos por igual, sino que en su amor y sabiduría nos trata como individuos particulares. No nos trata como la masa, no nos trata como la gente, nos trata como Pedro, Juan, Diego, Felipe, Gustavo, etc. Luego de mojarle los ojos con saliva e imponerle las manos, Jesús le pregunta a este ciego: ¿ves algo? ¿Ves algo? Y el hombre respondió: veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. ¿Y qué nos dice el texto? Que luego puso otra vez las manos sobre sus ojos y el ciego miró intensamente y fue restaurada su vista y veía todo de lejos y claramente. Fíjense, Jesús sanó a este ciego de manera progresiva. En todos los demás registros de sanidades a ciegos, Jesús sanó a las personas de manera inmediata, instantánea. Pero aquí vemos que lo hizo en 2 momentos. ¿Por qué? Es lógico preguntarse eso. Bueno, el famoso puritano John Owen señaló que aquí tenemos ilustradas las 2 etapas por las cuales todo cristiano pasará. La primera etapa es la visión de la gracia o la visión parcial, que es la visión que recibimos cuando hemos sido convertidos. Y la segunda es la visión de la gloria o la visión completa, la que solo ocurrirá en la glorificación. Otro estudioso dice que aquí hay 3 etapas interesantes en la vida de este hombre que se aplican a la vida de todo creyente verdadero. Primero está la etapa de la ceguera. Todos estábamos ciegos espiritualmente. Cristo es la luz que vino a iluminarnos. En segundo lugar está la visión parcial, que es la condición del hombre antes de la glorificación. Ahora vemos, como dice el apóstol Pablo, parcialmente. Pero llegará un momento en que veremos cara a cara. Y en tercero está la visión perfecta, que será la condición de los redimidos en la glorificación, cuando veamos al Señor en toda su gloria. Pero, por mucho respeto que merezca Owen y otros estudiosos, creo que el texto no es claro en eso. Sí, vemos que Jesús sanó a este hombre de manera progresiva. Y probablemente lo hizo porque él quería transmitir ciertas enseñanzas importantes, ciertas verdades que son muy, muy relevantes. La primera de ellas es que todos tienen una visión distorsionada. Todos tienen una visión distorsionada. El texto nos dice que una vez que Jesús le pregunta al hombre: ¿ves algo? El hombre le responde: veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. La visión de este hombre, fíjense, es vaga, es imprecisa. Y como él no lograba ver con claridad, tenía una comprensión incorrecta. Los hombres le parecían árboles que andaban. Fíjense, esto es muy común. Las personas ven, pero no logran tener claridad. Ven, pero no logran tener claridad. Y la segunda razón es la necesidad que tenemos de la visión clara. No solo el hecho de que todos tenemos la visión distorsionada, sino también está la necesidad de una clara visión. La obra del Señor también en nuestra vida es de manera progresiva. Acuérdense que Proverbios nos dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es pleno. Comienza de a poco. Comenzamos a ver ciertas cosas,
comenzamos a captar otras más, comenzamos a comprender otras más, hasta que finalmente llegará aquel día en que veremos con absoluta claridad. Aquí en este caso, solo después del segundo toque de Jesús, nos dice el texto, este hombre pasó a ver todo de lejos y claramente. Entonces aquí tenemos una ilustración del modo como el Espíritu Santo obra en la conversión. Fíjense que la conversión es descrita en la Biblia como una iluminación, como un traslado desde las tinieblas a la luz, de la ceguera al reino de Dios. Solo cuando el Espíritu de Dios obra profundamente en nuestras vidas, nosotros podemos ver las cosas con pleno discernimiento, podemos captarlas realmente. Y eso tiene, obviamente, su aplicación para la vida. Quiero decir, la mayoría de las personas captan algún aspecto de la realidad, o algún aspecto, mejor dicho, de la verdad. De allí que nosotros escuchemos que incluso entre los incrédulos hay conceptos como el bien y el mal, lo justo y lo injusto. Pero ¿qué pasa? Pueden ver, pero no ven con claridad. Ese bien que ellos dicen que es bien no está definido por los patrones de Dios, por lo tanto no es bien en absoluto. Esa justicia que ellos dicen perseguir, como no está dentro del patrón de Dios, no es la verdadera justicia. También vemos muchas personas que tienen un corazón dividido. Dicen que creen en Dios, pero a su manera. Sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Nunca tienen un concepto claro de Dios. ¿Por qué? Porque no ven con claridad. No ven con claridad. ¿Te ha pasado algo así? ¿Te ha sucedido algo así? ¿Has oído del Evangelio? Tienes una vaga noción acerca de quién es Jesús y de lo que Él hizo, pero aún no ves claramente. Aún no ves a Jesús en toda su gloria, belleza y majestad. Todos necesitamos que nuestra visión espiritual sea completa, plena, totalmente restaurada. De lo contrario, nunca veremos con claridad al Salvador. Tenemos entonces una condición inhabilitante, un milagro diferente y, en tercer lugar, una lección importante. Una lección importante. Nos dice el texto que después de que Jesús tocó con sus manos por la segunda vez en los ojos del ciego, fue restaurada su vista. A partir de ese momento, este hombre tuvo claridad total, completa. Nos dice que veía todo de lejos y claramente. Fue una cura total, no fue una cura parcial. Y ya he mencionado que es extraño que el ciego no haya sido curado completamente de inmediato. Y Marcos ya nos ha dicho que en la región donde se encontraba Jesús, Él pudo hacer pocos milagros por causa de la incredulidad. Y ya mencionamos que eso no fue porque Jesús se veía impedido de realizar milagros por causa de la incredulidad, sino más bien Jesús se veía impedido moralmente de realizar milagros en medio de tanta incredulidad. Pero fíjense que en este contexto en el que se ubica nuestro texto, nosotros no vemos evidencia alguna de incredulidad. Vemos a un grupo de hombres que está llevando a un ciego con la convicción de que si Jesús lo toca, él va a ser sanado. No hay incredulidad ahí, hay fe. Entonces, tampoco este evento podría ser interpretado como una falta de capacidad de Jesús para poder realizar un milagro de una vez. Porque todo lo que sabemos acerca de Jesús en los evangelios es que su poder no tiene límites, porque Él es Dios y Él puede hacer lo que quiera, ojo, conforme a su naturaleza de Dios. Dios no puede hacer ciertas cosas. ¿Cómo? Sí, Dios no puede hacer ciertas cosas. Dios no miente. Dios no puede pecar. Entonces no es omnipotente.
Claro que lo es, porque la omnipotencia está en relación con su naturaleza. Dios es santo, Él puede hacer todas las cosas santas, incluso más cosas de las que nosotros siquiera podemos imaginar. Entonces, debe haber habido algún otro factor en juego para que Jesús realizara este milagro de manera progresiva. Bueno, no cabe duda de que la clave para entender este pasaje es comprenderlo dentro de su lugar tanto en el ministerio de Jesús como en el Evangelio de Marcos. Hay varios factores importantes. Acuérdense que precede a los acontecimientos en la zona de Cesarea de Filipo, cuando Jesús le va a preguntar a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes que han estado conmigo, quién soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El texto que acabamos de leer precede a esa declaración en Cesarea de Filipo. Pero también recuerden que sigue a todo lo que vimos la semana pasada respecto a esta alimentación de los 4,000, respecto de la solicitud de señales y respecto de Jesús hablándole que se cuiden de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y vimos que todo ese contexto estaba bajo un gran título: ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Entonces, bajo todo ese contexto, nosotros podemos entender por qué Jesús sanó a este hombre en 2 etapas. Nos enseña verdades importantísimas. La primera de ellas es que debemos ser prudentes en afirmar que nuestra ceguera espiritual ha sido removida instantáneamente. Fíjense, es posible que el ciego fuera tentado a afirmar exactamente eso. Cuando Jesús le preguntó: ¿ves algo?, él podría haber dicho: veo. Y eso en cierto sentido era verdad. Él veía a los hombres, pero le parecían árboles que andaban. Pero veía. Antes no veía nada. Antes estaba en absoluta, plena oscuridad, pero ahora ve. Pero ¿cuál es el problema? No veía con claridad. Los hombres, los seres humanos, las personas le parecían árboles que andaban. Él veía solo una silueta que se movía y nada más. Muchos son los que dicen ver claramente, cuando en realidad ven que los hombres parecen árboles andantes. Entonces, primera cosa, seamos prudentes cuando digamos: sí, yo ya veo claramente. Sí, me convertí, todo lo veo con claridad. Sí, llevo años en la iglesia, lo veo todo perfecto. Cuidado con eso. Segunda cosa, no debemos desanimarnos si aún no vemos claramente. No debemos desanimarnos si aún no vemos claramente. Fíjense, aquel ciego no dice: pucha, no hubo caso, lo intentamos. Gracias, Jesús, te pasaste, no resultó esta cuestión. No veo bien. Y fíjense que hay muchas personas que cometen este error. Llegan a la iglesia y ven que nada sucede. Su corazón sigue frío. No sienten pasión por Jesús ni por el Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Se desaniman. Ven que su vida no cambia, dejan de leer la Biblia, dejan de orar, finalmente dejan de congregarse. No sigas ese camino, porque es el camino que el diablo te está proponiendo, no el Señor. Ese no es el camino del Señor. Entonces, no hay que desanimarnos si aún no vemos claramente. Y en tercer lugar, debemos responder a la palabra del Señor con verdad y sinceridad. Debemos responder a la palabra del Señor con verdad y sinceridad. Jesús le preguntó: ¿ves algo? Y el hombre respondió sinceramente: veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan.
Fue súper honesto. Veo, pero no veo bien. Veo, pero aún mi visión está distorsionada. Fue sincero en su respuesta. ¿Y qué recibió? Restauración completa. Entonces te pregunto, ¿conoces realmente a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida? No te estoy preguntando si vas a la iglesia o si vienes para la iglesia. No te estoy preguntando si de vez en cuando lees tu Biblia o escuchas música cristiana o si te criaste en un contexto evangélico. No te estoy preguntando eso. Estoy preguntando, ¿conoces realmente a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida? ¿Le has visto con los ojos de la fe? ¿Tienes visión clara de Jesús? ¿De quién es Él? ¿De su obra? ¿De lo que Él vino a hacer? Sé honrado, sé honesto, sincero. Responde con la verdad. Examina tu visión espiritual y responde honestamente. En el versículo final de nuestro pasaje leemos: entonces Jesús lo envió a su casa diciéndole: no entres en la aldea. ¿Por qué esta orden? ¿Por qué le dijo eso Jesús? Bueno, una posible respuesta es que no quería que este hombre fuera objeto de curiosidad. ¡Uy, mira, este era el ciego y ahora ve! Más bien Jesús quería que este hombre fuera a regocijarse con su familia. Ahora veo, miren, veo, finalmente veo. Pero creo que hay algo más, no solo eso. Recordemos que en este momento Jesús está concluyendo su ministerio en Galilea, en la región de Galilea. Estaba a punto de ir rumbo a Jerusalén, donde daría su vida para rescatarnos. Por lo tanto, esto es súper importante, el foco no debe estar en el milagro, sino en la redención. Allí es donde debe estar toda nuestra atención, en la redención. Jesús, ojo, el título de Jesús no es el milagrero. El título de Jesús es el Redentor. Uno de sus tantos títulos, pero es el Redentor, no el milagrero. Su obra consumada en la cruz es lo que siempre debe estar delante de nuestros ojos. Eso es lo que tenemos que ver. Una mujer llamada Clara Scott, en el siglo XIX, escribió un himno muy conocido llamado Abre mis ojos, mi Jesús. Algunos de ustedes seguramente se acuerdan de él. En su primera estrofa dice: abre mis ojos, mi Jesús, para mirar la hermosa luz. Tu bella faz en esplendor ya me revela tu amor. Y el coro dice: en paz la luz esperaré y tu amor comprenderé. Abre mis ojos, dame en raudal luz celestial. Abre mis ojos, Jesús. Que esa sea también nuestra oración. Padre, te agradecemos porque en Jesús nosotros podemos ver perfectamente.